La naturaleza del dolor. El dolor ha sido a lo largo de la historia de la humanidad el motivo de los cuestionamientos existenciales más profundos y sentidos. ¿Por qué existe? ¿Cómo evitarlo? Estas preguntas derivan hacia planteos que hacen al fundamento mismo de la vida, la justicia o injusticia divinas, la existencia o no de un sentido para el dolor, los padecimientos como castigo de los dioses. Cada sistema de creencias, cada cultura, cada religión, tiene sus posturas definidas respecto del sufrimiento, posturas no siempre coincidentes entre sí. No es mi intención, desde ya, pretender dar respuestas a estos planteos, pero sí invitarle a que exploremos juntos distintos conceptos y ejercicios que considero valiosos como para vincularse de un modo inteligente con el dolor. Ojalá que les sean de tanta utilidad como lo son para mí. La realidad del dolor y la búsqueda de sentido. El dolor como factor existencial parece algo inherente a la vida en este plano de la realidad. En cualquier persona sensible e inteligente, en algún momento de su desarrollo, la presencia de este factor penoso que se multiplica en todo lo viviente puede generar rebeldías ante las leyes del universo, o escepticismo respecto de un orden superior. Y es que hay algo que se muestra de un modo evidente. La razón de la existencia del dolor es inabarcable desde el intelecto. Somos solamente humanitos. Así, con minúscula. Tan difícil es llegar a ser plenamente humanos. Aceptar esta limitación del intelecto para llegar a la comprensión del porqué del dolor no significa que la opción sea mantenerse obediente a un dogma, ciego y sin ánimo de ver. Hay otra manera, quizás más sabia, de mirar el tema del dolor, siendo, sí, conscientes de que el intelecto no puede abarcar sus raíces, pero manteniendo la actitud como de quien se asoma hacia el otro lado de un muro, sosteniéndose en puntitas de pie para atisbar más allá de lo que se percibe a simple vista, buscando respuestas que estén por encima y no por debajo del razonamiento. Y es que del otro lado del muro, cuando llegamos a espiar, pareciera ser que lo que avisoramos es el diseño perfecto e intrincado de un increíble laberinto, con su propia lógica, una lógica que solo podrá ser comprendida por quien lo recorra hasta la salida, o por quien viera sus vericuetos desde lo alto, como pueden permitírselo ciertos momentos de gracia, llamados en este paradigma estados de conciencia ampliada. Podría decirse que la primera opción, es decir, adoptar un paquete de creencias prestada para anestesiar todo lo planteado por el sentir, sería asentarse en lo prerracional, en tanto que permanecer explorando, como quien buscara estirar su conciencia, abarca lo que el intelecto no puede. Sería apuntar a lo transracional, aquello de lo cual nos hablan algunos sabios y místicos, y que remite más que a un dogma, a una experiencia del sentido, del orden, independientemente de todo credo. Esta visión transracional del orden no se da solamente en los místicos, como uno podría presuponer. Si revisamos los textos de distintos científicos, Einstein, Pauli, Maturana, Varela, Pribram, encontraremos también la manifestación de que, luego de investigar hasta las fronteras de lo cognoscible, la percepción final es la que da un sentido que desborda la posibilidad de ser captado mediante la razón. ¿Por qué es importante mencionarlo al enfocar el tema del dolor como realidad vital? Porque si lo investigamos a partir de la experiencia real de distintos seres humanos a lo largo de la historia, encontraremos que aquellos que han podido superar las adversidades más increíbles han tenido como soporte fundamental la percepción transracional de un sentido. Y como dijera Jung, el sentido hace que infinidad de cosas sean soportables, quizás que todo lo sea. El hombre que considera su propia vida y la de sus prójimos sin sentido alguno, no solo es desafortunado, sino que está casi descalificado para vivir la vida. Dentro de la psicología de Occidente, posiblemente uno de los principales autores que abordó a fondo el tema del dolor y la búsqueda de sentido fue Viktor Frankl.
Habiendo estado durante la Segunda Guerra Mundial recluido por su condición de judío en los campos de concentración nazis de Auschwitz y Turkheim, soportó y vio padecer el dolor más brutal. Sin embargo, esa cruenta experiencia le hizo ver que, en medio de las situaciones más terribles, quienes se distinguían por su fortaleza y su capacidad de superarlas, eran los que conservaban la noción de un sentido trascendente. El mismo Frankl, habiendo sobrevivido al Holocausto, dio cientos de conferencias al respecto y escribió una prolífera obra describiendo cómo él mismo había transitado el dolor y cómo el ver a otras personas sobrellevando con entereza le había hecho comprender otra dimensión del ser humano. El interés principal del hombre es encontrar un sentido a la vida, razón por la cual el hombre está dispuesto incluso a sufrir a condición de que este sufrimiento tenga un sentido. El Homo patiens transforma el sufrimiento en acción. Sabe que al tender hacia el sufrimiento ya lo trasciende. El cómo se sobrelleva un sufrimiento ineludible encierra ya un sentido del sufrimiento. El mérito de aceptar libremente el sufrimiento no se debe interpretar al asumir voluntariamente un dolor o sufrimiento que se podría evitar. El plano de lo espiritual es el único en que es imaginable un sentido del sufrimiento. Este tema nos sugiere que hay al menos dos tipos de dolor. Un dolor legítimo, cuyas causas son bien concretas y que la vida nos exige transitar, y un dolor evitable, inauténtico, generado por nuestra propia ignorancia ante la vida y sus leyes. Vayamos viendo sobre uno y otro tipo de dolor para intentar abarcarlos a ambos. Una propuesta. La psicología transpersonal nos dice que el ser humano va evolucionando, ampliando su conciencia y con ello su capacidad de comprender y de relacionarse más sabiamente con la realidad. Un símbolo universal de ello es la escalera. Vamos ascendiendo y a medida que subimos cada escalón, tenemos una visión más panorámica respecto de quiénes somos y de cómo interactuamos con el entorno. Por ende, nuestra manera de vincularlos con el dolor propio y ajeno se va modificando a medida que ascendemos por la escalera. Lo que era un problema penoso en un escalón, al madurar en conciencia muchas veces deja de serlo. Lo que nos hacía sufrir se vuelve algo poco digno de que nos afligimos por ello. Cada escalón implica un mayor nivel de desapego, una actitud más equilibrada que permite darle importancia solo a lo que verdaderamente la tiene. Y cada ser humano está en uno u otro escalón. Es decir, que no toda la humanidad tiene el mismo nivel de conciencia. Cuando encontramos a personas que están en el mismo escalón en el que estamos nosotros, la comunicación fluye más fácilmente, pues se habla en un mismo idioma, se percibe en forma similar, se reduce el esfuerzo recíproco por hacerse entender. El dolor no es el único medio de acrecentar la conciencia, pero suele ser un acicate ineludible. Ante lo que nos hace sufrir, más tarde o más temprano, la alternativa es recolocarnos internamente de un modo más maduro. Como decía Castaneda, o sufrimos o nos hacemos más fuertes. La cantidad de trabajo es la misma. Mi propuesta para autorreferir esta información que le estamos compartiendo es la siguiente. Tome una hoja lo suficientemente grande y trace una línea horizontal. Esta será su línea de tiempo. Señale en ella los años de vida que usted lleva vividos, marcando un punto visible cada 5 años, desde que usted nació hasta el presente. Contemple ese tiempo vivido. A lo largo de él, seguramente usted ha ido subiendo por la escalera. Si es así, han habido en el pasado situaciones que antes le provocaban dolor, y poco a poco usted se fue instalando en un lugar interno donde pudo ir viviéndolas de otra manera. De ese tiempo, revise cada una de las áreas de su vida: interacción social, afectos, el vínculo con la familia de origen, lo económico, la relación con su propio cuerpo. Es probable también que encuentre zonas resistentes al cambio, un mismo modo de sufrir que conserva ante circunstancias similares.
¿Puede determinar cuáles son las situaciones cotidianas que aún le producen dificultad para correrse del dolor innecesario? A medida que caminemos juntos, quizás descubra algo más al respecto. El tema del dolor en las tradiciones de sabiduría. Más allá del sufrimiento como factor existencial, cuya expresión vemos en todos los rincones del planeta, quisiéramos focalizarnos en el dolor cotidiano, aquel con el cual nos vemos obligados a lidiar en el día a día. Probablemente la medida de la evolución de una persona estará reflejada en su inteligencia para relacionarse con ese dolor, de tal manera que pueda evitar generarse sufrimiento inútil y aprovechar el sufrimiento inevitable para ampliar su conciencia y madurar internamente. ¿Qué actitudes pueden implementarse para que esto sea posible? La desidentificación de lo sutil con lo denso. Desde la visión de la filosofía perenne, nacer significa que nuestra esencia, esa porción del todo encarnada en un individuo determinado, al ingresar al plano de la materia, comienza a echar raíces en él para poder desplegar la existencia humana. Así, nuestra real identidad originaria se va proveyendo de una personalidad. Aún desde antes de nacer, en el vientre materno, recibimos la impronta de múltiples condicionamientos que irán forjando una parte importante de nuestro modo de ser. Aunque lo que grafica esta idea sea muy simple, elijo representarlo porque luego este esquema nos ayudará a desarrollar otras ideas. Se encuentran dos esferas, una dentro de la otra, la interna dorada, la de la periferia celeste. El centro dorado representaría nuestra esencia y el celeste periférico nuestra personalidad. La psicología del yoga, por ejemplo, despliega una comprensión aguda sobre el asunto a través del concepto de kleyas, causas de aflicción. Un círculo vicioso, samsara en el budismo, en el que queda atrapado un purusha, el espíritu o esencia, al entrar en contacto con prakriti, la materia. Este círculo lo componen avidya, ignorancia u olvido de sí mismo, asmita, la identificación del ser con el instrumento de percepción, ragadvesa, la atracción, repulsión que implica la interacción con otros sujetos, objetos extras e intrapsíquicos, y abhinivesha, el fuerte apego a esta vida. A medida que el ser humano va echando raíces en el mundo, se va produciendo un olvido de sí. Nuestra esencia, esa porción de lo sagrado que anima a cada persona, va siendo soterrada por los condicionamientos, los aprendizajes, los hábitos. Nuestra identidad primigenia queda, a los efectos prácticos, como reemplazada por una identidad postiza. Y creemos ser eso, dado que nos identificamos con ello. Asmita. ¿Qué es lo que rige este mecanismo? Según la filosofía perenne, esa esencia que pertenece al reino de lo sutil, para vivir la experiencia de lo humano, necesita aferrarse a lo que pertenece a las leyes de la materia, básicamente al cuerpo y sus instintos. Ligada a los sentidos y con la necesidad vital de insertarse a este plano de la realidad, esa conciencia primigenia se ve forzada a restringirse, aprendiendo a usar los vehículos que le fueron dados para su encarnación, y en esa adaptación al reino de lo manifestado se van estableciendo, capa tras capa, los condicionamientos que conformarán nuestra personalidad. A medida que la esencia se inserta en este plano, nos vamos identificando con esas capas externas. Creemos ser ese ego nacido de la adaptación al cuerpo y al universo de los sentidos. Lo que estaba destinado a ser un mero vehículo de nuestro ser, termina otorgándonos una falsa sensación de identidad. Así, poco a poco, la esencia queda dormida y el desafío del ser humano es, ya enraizado en el mundo, volver a despertarla mediante un trabajo consciente sobre sí mismo. Habiéndonos identificado con nuestro ego,
vamos quedando aislados de nuestra verdadera identidad. Nuestra esencia queda reprimida y es nuestro ego el que, por decirlo de algún modo, vive nuestra vida. De modo tal que el destino que vinimos a cumplir queda sustituido por una existencia reactiva, disparada mecánicamente desde nuestra cáscara, desde nuestra pseudo-identidad. Es como si el actor olvidara que lo es y se identificara con el personaje que representa en el escenario. Volver a conectar con nuestra esencia va reubicando nuestra sensación de identidad en su eje real. Nuestra esencia está simbolizada por el círculo interno dorado. Los círculos concéntricos celestes representan las distintas capas de condicionamientos que van invistiendo a la esencia en su enraizamiento en el mundo. El eje de nuestra identidad, quien nos sentimos ser, se va corriendo hacia las capas más externas. Podemos trazar una línea vertical que implicaría ser lo que realmente se es decir, existir desde nuestra esencialidad. Se desplaza hacia la periferia desde el centro, con lo cual la identidad queda referida a esos condicionamientos, sintiéndonos ser eso. El hecho de que nuestra vida sea vivida desde esa identidad traslocada es la causa de la mayor parte del dolor que nos toca vivir. Pero en quien trabaja sobre sí mismo, ese dolor podría cumplir un efecto rectificador. Si la vida nos duele, allí donde nos duele es donde debemos aprender a soltar, a desidentificarnos. Este efecto rectificador que el dolor puede provocar, acrecentando la conciencia de sí, estaría representado en el gráfico por la flecha horizontal C, flecha que viene desde afuera hacia el interior. Si los hechos de la vida percuten en la dirección de la flecha sobre nuestra identidad mal centrada, ese dolor puede ayudarnos a mirarnos más a fondo e ir desplazando nuestra identidad desde la línea vertical nuevamente hasta la línea vertical del centro. En este sentido, el dolor en sí mismo no es el cambio, pero podemos convertirlo en un camino de retorno hacia sí mismo si lo sabemos aprovechar. En general, ese regreso del eje a su verdadero centro sería el proceso completo al cual estamos destinados, retornar a nuestra real identidad esencial. Esto se da paulatinamente, a lo largo de muchos años, y suele tener su apogeo en la mitad de la vida, cuando la fuerza del ego suele comenzar a disminuir, y la muerte se ve como una realidad posible para sí mismo. Si la esencia no ha sido del todo asfixiada, puede, en este momento entonces, por sobre todo, pujar por volver a nacer, y esa es una gran oportunidad que requiere trabajo sobre sí mismo, lucidez, alertidad. Una aclaración que creo importante hacer es la siguiente. Cuando se habla de desapego, si se interpreta mal la idea, y esto sucede muy a menudo, puede entenderse que sería algo así como permanecer impávido, frío, desligado, imperturbable. En verdad, esto está muy lejos de la realidad. Por el contrario, quien vive la vida con desapego es más fluido, más espontáneo, pues está menos temeroso. Por ende, puede vivir una vida intensa y apasionada en todo lo que hace, pues si eso que hace fracasa, termina, se diluye. Él no muere con eso, no se desgarra. Por ello, puede entregarse con toda su presencia, porque en ese entregarse no entrega su conciencia, no coloca su identidad en el afuera. Treya Wilber, en Gracia y Coraje, el diario en el cual describe junto a Ken, su marido, su propio proceso de enfermedad y muerte, le llamó desapego apasionado, y es una expresión que me gusta mucho. Exploración vivencial. Quiero en este punto acompañarle a hacer un ejercicio de revisión vital. Una de las metáforas tradicionales que simboliza lo que le estuve compartiendo es la siguiente. Nuestra esencia sería lo desnudo en nosotros mismos, aquello que no es de este mundo, pero que se ve en la situación de nacer en él.
lo que para muchas tradiciones de Oriente es considerado un privilegio. Para insertarse en el mundo, psicológicamente se viste con distintos ropajes, como el actor en el escenario, ¿recuerda? Esos ropajes son nuestros agregados mentales nacidos de los condicionamientos y estructurados en base a los roles y personajes desde los cuales interactuamos con el entorno. Inclusive en el lenguaje de los sueños, las ropas suelen representar nuestras vestimentas psicológicas. Cuando encaramos un personaje, nos sentimos ser ese personaje. Es como un verdadero hechizo en el cual la identidad real queda sustituida por esa identidad transitoria que parece real. Le invito a que, tomando como base el ejercicio que antes le propuse, observe su línea de tiempo y trate de recordar personajes internos que alguna vez fueron parte de su modo de estar en el mundo y que en este momento han menguado o desaparecido. En el trabajo de la psicosíntesis se invita a ponerles nombre a esos personajes según su rasgo principal. El defensor de desvalidos, la pobrecita, el muy bien 10, el criticón, la posesiva. Cada una de esas múltiples identidades que conforman nuestra personalidad es como un ropaje más de eso desnudo. El trabajo de autoconocimiento implica que cada vez usemos menos ropajes y que en los que usemos sean más acordes a la expresión de nuestra verdadera identidad. Quizás este ejercicio le ayude a descubrir cuáles son los ropajes que viste actualmente para interactuar en el mundo y cuáles de ellos favorecen la autocreación de dolor innecesario. El apego y el dolor. En el proceso por el cual nuestra esencia se identifica con el plano de la materia, aferrándose a este punto mediante los sentidos, es inevitable que, en principio, esa identidad egoica se ramifique hacia el entorno, haciéndose extensiva hacia todo aquello que llamamos mío, mis objetos, mis opiniones, mis hijos, mi pareja. Así, se va generando un vínculo de apego con todo lo que constituye un objeto de identificación. Si algo le pasa a eso mío, es como si me pasara a mí. Y esta es una de las causas fundamentales del dolor. Hay un proverbio taoísta que dice: si te identificas con el leño, cuando lo hachen, serás cortado. Pero no es fácil echar raíces en la tierra sin perder las que en verdad tenemos en el cielo. Desde el enfoque transpersonal, lo que constituye el entorno del individuo está allí para ser administrado. Son los recursos con los que necesitamos contar para que nuestra esencia pueda expresarse y vivir las experiencias que precisa para su evolución, dado que a eso vino. Pero el estar despierto implicará entrenarse en la capacidad de, como dicen los sufis, estar en el mundo sin ser del mundo. Esto significa que no se trata necesariamente de no tener cosas, sino más bien de que las cosas no nos tengan a nosotros. Lo mismo valdrá para los vínculos personales, los lugares de pertenencia, las opiniones propias. En algunas líneas de trabajo espiritual se promulga el ascetismo extremo, la desposesión, la vida ermitaña. En mi modo de concebir el desapego coincido, en cambio, con aquellas líneas que toman el camino del medio. Y mi experiencia en el trabajo con personas nos indica que esa actitud extrema, sobre todo en nuestro medio sociocultural, con más frecuencia lleva a la neurosis que a un desarrollo de la conciencia. La sencillez voluntaria como clave de vida creo que es, sí, una buena guía. El apego entonces deviene de una tendencia natural del instinto, vinculada al aferrarse a la materia para sobrevivir. Pero el mamífero humano, al tener capacidad de abstracción y de simbolización, extiende su territorio a aspectos más sutiles, como lo serían las ideas, las creencias, los afectos. Mas el mecanismo de base es el mismo. Así como el perro orina marcando su territorio, así impregnamos con nuestro olor aquello que consideramos propio.
generalmente sin ninguna conciencia de cómo esto constituye más tarde o más temprano la matriz de un dolor inevitable. Practicar el desapego favorece el corrimiento del eje de la identidad a su justo lugar, desde la periferia hacia el centro. Cuando puedo soltar aquello de lo cual me aferro, si lo hago con conciencia, vuelvo a apoyar mi identidad en eso que es, eso que soy. ¿Por qué esto genera alivio a la fricción y al dolor? Porque vamos retirando nuestra sensación de identidad desde lo perecedero, lo impermanente, hacia lo que no pertenece al tiempo, desde lo que no somos, hacia lo que somos y siempre seremos. Tener la flexibilidad para estar en el tiempo, como antes lo veíamos, requiere la actitud de desapegarse también del pasado, asumir la impermanencia que nos rodea y correr con ese río que es el tiempo. Permite que no quedemos varados en lo que ya fue. Ya sé que no es fácil, pero sí, es posible y se trabaja. A veces es más simple desapegarse de los objetos, aún los más preciados, que del pasado como contenido psicológico. Nos aferramos al pasado por lo bello, que ya no está, nostalgia, o por lo doloroso que no logramos resolver, culpa, resentimiento, y aún por lo que anhelábamos y nunca sucedió. Soltar el pasado es un acto que requiere mucha determinación y mucha presencia de sí. Es soltar una parte del dolor inútil. Te propongo lo siguiente. Observa en tu entorno los objetos que consideras que tienen la carga de mío. Elegí 10 que te representen, aquellos de los cuales te costaría mucho desprenderte. Anótalos en una lista. Con la lista en la mano, cerrá los ojos y tómate un tiempo para investigar qué sentís por cada uno de estos objetos. Luego, solo imagina, que tenés que elegir uno de ellos para deshacerte de él. Elegílo y tachalo de la lista. Observa qué se siente. Así, anda desprendiéndote de a uno, por orden de importancia, hasta quedarte solo con 2. Observa paso a paso lo que pasa, y sobre todo esa elección final que implicaría quedarse solo con un objeto. Presta atención a lo que le pasa en el cuerpo, a tus sensaciones. Toma registro del modo en que el apego repercute en tu cuerpo y de cómo es el generador del dolor. Y si tenés ganas de continuar con tu investigación y te reconoces como alguien apegado a las cosas, puede ser un buen experimento regalar o tirar todo aquello que sepas que está de más. Papeles, ropa que no uses, objetos que tienes guardados por las dudas. Como si fueras a morir y no quisieras cargarle a nadie con esa tarea. Pero no te preocupes, hacelo como si fueses no a morir, sino a vivir más liviano. La identificación con el cuerpo. Si relacionamos el concepto de apego al vínculo con el propio cuerpo, encontraremos otra pista esencial para comprender la estructura del dolor y el modo de trabajar sobre él. Dado que nuestra conciencia primigenia, en su proceso de adaptación a este plano de la realidad, necesita afianzarse al cuerpo, la primera identificación es con ese vehículo. Nos sentimos ser el cuerpo. La antigua sabiduría nos dice que esto es como si el habitante creyera ser su casa, o el pasajero sintiera que el carro que le lleva y él son lo mismo. Lo que trabajamos en el módulo anterior, al describir la necesidad de observar las sensaciones sentidas, es la punta del ovillo. Lo que observa no es lo observado. La confusión entre el observador y lo observado es la causa de la ilusión en la que vivimos. Cuando somos conscientes de nuestras sensaciones corporales, podemos percibir que vivimos en un cuerpo, pero no somos el cuerpo. El cuerpo es la herramienta que necesitamos para que nuestra esencia se manifieste en el plano de la materia. La esencia es el tripulante de este vehículo de carne y huesos. El vehículo está destinado a deteriorarse, a romperse, a corromperse. Su habitante no.
En este punto, la identificación con el cuerpo tiene dos aspectos vinculados al dolor. 1. El automaltrato corporal. Es usual, sobre todo en nuestra cultura, estar peleado con algún aspecto de nuestra estética corporal. Tenemos un ideal de cómo tendría que ser nuestro cuerpo y sufrimos porque no se adecúa a ese ideal. Somos demasiado gordos, demasiado bajos o excesivamente altos. Esta actitud pierde de vista el hecho real de que el cuerpo, siendo el estuche de nuestra esencia, es algo que podría calificarse como sagrado. Es como es, tal como nuestra esencia lo necesita. Nuestra tarea es mantenerlo lo más sano posible, y si esto es así, seguramente por sí mismo adoptará la estética que le es propia. Es más, nuestro cuerpo es el único mamífero al cual podemos percibir desde adentro. Si amamos a los animales, tratar a nuestro cuerpo como jamás haríamos con ningún otro ser vivo es una falta de congruencia, ¿verdad? La falta de conciencia de la sacralidad del cuerpo hace que distintos hábitos nos lleven también a maltratarlo. Estos hábitos son causales directos del dolor. El conservar el cuerpo tan ágil y sano como sea posible, en algunas disciplinas de autoconocimiento, es parte de un trabajo integral, pues nuestro ser necesita que el vehículo de expresión esté en las mejores condiciones posibles. Exploración vivencial. El modo en que uno se vincula con su propio cuerpo no es un tema menor cuando nos referimos al dolor. Hay males físicos inevitables o difíciles de evitar, y otros son lisa y llanamente autoprovocados y por ende evitables. Comenzar a tener en cuenta el cuerpo como algo sagrado, cuando no es un mero acto intelectual, sino una percepción directa, deriva congruentemente en tratar al cuerpo del mejor modo posible. Hay quienes tratan mucho mejor a su coche que a su propio cuerpo. Si refiere esto que le compartimos a su propio vínculo con su cuerpo, ¿de qué se da cuenta? Cuando pueda, cierre los ojos y trate de percibir desde un lugar no intelectual esta realidad. Su cuerpo como la casa de carne que habita su esencia. Si su cuerpo pudiera pedirle que lo trato mejor, ¿qué cree usted que le diría? ¿Qué necesitaría su cuerpo de usted? Dado que una parte importante del fundamento de este seminario es desarrollar Maitri, esa amistad incondicional consigo mismo, el bienestar al cuerpo forma parte de ello. Y aquí vemos que desapego no significa descuido ni desidia, todo lo contrario. Significa administrar el cuerpo que nos fue dado sabiendo que no somos él, pero que le necesitamos con las mejores condiciones posibles para que nuestra vida valga la pena. El dolor físico inevitable. En este aspecto cabría incluir tanto el dolor producido por la enfermedad o un accidente, como el generado por la declinación de las facultades corporales hacia la vejez y, por último, la muerte. En los trances de dolor físico inevitable es cuando más se ve la necesidad de desidentificarse del cuerpo, reconociendo que no somos él. Tan importante es esto que para algunas tradiciones toda la tarea de desidentificación realizada en la vida tiene como objetivo y corolario el poder estar esclarecido al respecto para atravesar desapegadamente la experiencia de la muerte. En el abordaje del dolor físico, entrenarse en la capacidad de desidentificarse de aquello que duele es fundamental, sobre todo en las enfermedades que producen dolor crónico o discapacidad. En la actualidad se está trabajando en distintos centros de salud del mundo enseñando técnicas de meditación, tanto a personas con síntomas crónicos como a pacientes terminales, para poder sobrellevar el dolor lúcidamente sin perderse en él. En verdad, si tenemos en cuenta el gráfico de la página anterior, desidentificarse del cuerpo conduce a que la línea B vertical que atraviesa la periferia, es decir, la sensación de identidad apoyada en lo externo, tenga posibilidad de desplazarse hacia el centro. Cuando percibimos el dolor corporal desde allí, somos conscientes de que al cuerpo le duele tal o cual parte, pero uno mismo puede sentirse estar en un lugar interno donde no hay dolor, donde no podría haber muerte, donde, como dice el Salmo de David, nada me puede pasar.
Quien experimenta una muerte lúcida y desapegada es testigo de la muerte de su cuerpo, pero desde ese observador que sabe que lo único que muere es el cuerpo. Una propuesta. Durante muchos años he trabajado con personas que padecían enfermedades físicas, incluidos pacientes terminales, y esta ha sido una experiencia muy importante para mí en cuanto a investigar lo que acabamos de transmitirles sobre el desapego en relación al cuerpo. Pero probablemente mi mayor experiencia al respecto es mi propio dolor físico. Desde mis 25 años, mi cuerpo ha padecido un trastorno neuromuscular no deformante, pero sí altamente penoso, con dolor diario, a veces extremo. Esa experiencia me llevó a ir instalando una identidad que puede estar la mayor parte del tiempo con una marcada independencia respecto de los estados del cuerpo. A él puede dolerle la espalda, pero yo con frecuencia puedo, no obstante, estar bien. Él puede estar cansado, con lo cual trato de cuidarlo y darle descanso, pero no dejo que me canse a mí, sigo adelante. Este laboratorio diario, que es vivir en este cuerpo que me tocó, me ha dado herramientas para ayudar a otros a sobrellevar sus propias dificultades físicas, y también he aprendido de ellos nuevas actitudes para convivir con mi propio dolor dignamente. Ojalá no sea su caso, ojalá su cuerpo no duela tanto. Pero si el dolor físico le sobreviene, en algún momento o ahora, quizá le sirvan estas palabras y la actitud interna que le convido. Cuando le duela o esté enferma alguna parte de su cuerpo, cierre los ojos y percíbala. Sé que no es fácil ni grato hacer contacto con el dolor, pero permítase hacerlo como un experimento, por un momento. Una vez que la perciba, procure darse cuenta de qué actitud tiene usted hacia esa parte del cuerpo que molesta. Lo más usual es que haya enojo, fastidio, hostilidad hacia lo que duele o esté enfermo. Es natural que instintivamente así sea. Y eso, por supuesto, lejos de ayudar en la situación, le empeora, agravando el dolor tanto físico como moral. Aunque le parezca extraño, procure aceptar el dolor, no luche contra él, no le ofrezca resistencia. Esto no significa darse por vencido, simplemente no se desgaste empujando una piedra inamovible y observe si puede desplegar afecto hacia esa parte dolorida o enferma. Como lo haría con un pequeño animal lastimado, sea tierno, benevolente con esa parte de su cuerpo. Si ha estado mucho tiempo enojado con ella, reconcíliese. Pídale disculpas, bríndele su apoyo y su escucha. Convierta a su cuerpo en un ser querido. Más allá del dolor y de la dificultad, como lo haría con cualquier persona amada, usted y su cuerpo se acompañarán mutuamente hasta que él muera. Atracción-rechazo, la matriz del dolor. Insertada nuestra esencia en el plano de la materia, vamos estructurando un mecanismo perceptual que buscará lo que dé placer y rechazará lo que le dé displacer. Esta bipolaridad regirá todo lo que funcione mecánicamente en nuestra personalidad. Si esencia y ego trabajan en equipo, es decir, si la personalidad nos sirve a los efectos de que la esencia se exprese en el mundo, habrá una tendencia sana a buscar lo que es bueno para nuestro desarrollo y rechazar aquello que vulnera nuestra integridad y nuestra salud. Pero en la mayoría de las personas ese equilibrio entre la esencia y el ego no se da con facilidad, por lo cual se tiende a mecánicamente a desear lo que no es sano para nosotros, personas, comidas, actividades, estilos de vida, rechazar lo que podría hacernos saludable o beneficioso, desear más de lo que nos ha dado placer y así sufrir por no tenerlo, desear la permanencia de lo que nos gusta y que, por pertenecer al plano de la materia, está sujeto a las leyes del tiempo y con ello a la impermanencia. La atracción y la repulsión, al darse mecánicamente, nos mantiene sujetos a niveles menos desarrollados de nosotros mismos. Nos gusta, no nos gusta, deseamos y repelemos. Cuando interviene la conciencia, esa danza de opuestos se modifica.
dado que la polaridad rige a la mente atada a los sentimientos, no a nuestra esencia. Si podemos desidentificarnos de esa mente mecánica, podemos elegir, ya no por atracción o repulsión, sino desde la libertad de considerar qué es lo bueno para nosotros. En el deseo de placer, en verdad buscamos sustitutos para la alegría esencial que no tenemos. Al estar desconectados de nuestro verdadero ser, procuramos que sea el afuera lo que nos dé contento: dinero, pareja, reconocimiento, diversiones. Nada de eso es malo en sí mismo, por supuesto. Pero cuando ofician de sustituto del todo que el alma anhela, nos aferramos compulsivamente a ello y tememos vernos privados de eso que deseamos. Rechazaremos todo lo que nos aleje de eso que anhelamos y lo deseado se convertirá en la fuente constante del dolor. Aquí le convido palabras de I. K. Taimni, doctor en química oriundo de la India, quien diera una de las interpretaciones más lúcidas a los Yoga Sutra de Patanjali, texto fundamental del yoga. Las repulsiones nos atan tanto como las atracciones. Muchas personas tienen cierta vaga conciencia de que las atracciones las atan, pero pocas pueden comprender que lo mismo ocurre con las repulsiones. Sin embargo, así es, porque las repulsiones también son la expresión de una fuerza que conecta a los componentes que se repelen. Estamos atados a quienes odiamos, quizás más firmemente que a quienes amamos. Las atracciones y las repulsiones, en su forma más burda, son culpables de la mayor parte de la miseria y el sufrimiento humanos, como lo verá cualquiera que observe la vida desapasionadamente y puede trazar inteligentemente la conexión entre causas y efectos. Exploración vivencial. Estas ideas, cuya expresión verbal puede parecer básica y simple, requieren para su comprensión que las veamos en acción en nosotros mismos. Te propongo que investigues estos dos principios de atracción: raga, búsqueda de lo que deseamos, y repulsión, dvesa, rechazo de lo que nos es displacentero. Observa cómo se manifiestan en cada área de tu vida cotidiana: los afectos, las necesidades del cuerpo, las relaciones sociales. Me gusta y no me gusta, la mayor parte de las veces son expresiones de los círculos más periféricos de nuestra personalidad. Y aferrarnos a cualquiera de los polos produce fricción con la realidad, por ende, dolor. La tarea no es oponerse a ello, simplemente obsérvelo, dése cuenta del mecanismo. Un modo de no identificarse con lo que se observa es autoindagándose mediante preguntas bien concretas. ¿A quién en mí no le gusta? ¿Qué parte de mí desea esto? ¿Qué parte de mí rechaza eso otro? Cuidado. Si usted se pelea con su deseo, lo único que hará será generar la fuerza de rechazo hacia su deseo, con lo cual estará jugando el mismo juego, desear, no desear. Simplemente mírelo e investígalo lo más desapegadamente posible. Después decidirá qué hacer. No se trata de no rechazar nada ni de aniquilar el deseo, como se malinterpretan algunas enseñanzas de Oriente. Si estamos conectados con nuestra esencia, el deseo se orientará hacia lo que sirva para llegar a ser quienes somos, y el rechazo se instrumentará conscientemente hacia aquello que violente nuestra individualidad. Cuando uno se entrena en esta observación de la mecánica de la atracción, rechazo, encuentra las raíces de buena parte del dolor de su vida. No ser en un día ni en dos, requiere de una actitud constante de alertidad para ver. Si lo necesita, concentre su atención en ver cómo se orquesta este mecanismo en aquellas zonas de tu vida en las que experimentas más dolor. Observando allí, encontrarás poco a poco las respuestas. Wu Wei, hacer sin hacer. La expresión china Wu Wei hace al corazón mismo del taoísmo, pero es un concepto que también podemos rastrear en las distintas tradiciones de sabiduría. Si bien es un tema como para desarrollar en varios módulos,
Al menos no quisiéramos dejar de mencionarlo para que usted lo investigue por su cuenta, o bien lo profundicemos juntos en otra ocasión. La traducción literal de Wu Wei es hacer sin hacer. ¿Qué es lo que ésta significa y cómo se relaciona con el tema del dolor? Veamos. El taoísmo nos habla de un orden viviente al que se le denomina Tao. La acción correcta sigue el curso de esa totalidad ordenada y, por lo tanto, encaja sin forcejear con la realidad. Como dijo Lao Tse, el principio del Tao es lo que acontece por sí mismo. Cuando se actúa en relación a ese principio, es como si una pieza encajara perfectamente en el gran rompecabezas, o como si un instrumento se sumara con gracia a la gran orquesta. Toda acción que no tenga esta característica podrá ser definida como compulsiva, artificiosa. Dice Alan Watts. Así, Wu Wei es el estilo de vida de quien sigue la corriente del Tao y debe ser entendido principalmente como una forma de inteligencia, o sea, como una forma de conocer los principios, estructuras y tendencias de las cuestiones humanas y naturales tan bien que uno utiliza la menor cantidad de energía para ocuparse de ellas. Pero este tipo de inteligencia no es sencillamente intelectual, es también la inteligencia inconsciente de todo el organismo y, en particular, la sabiduría innata del sistema nervioso. Wu Wei es una combinación de esta sabiduría con la actitud de seguir, en todos nuestros actos, el camino del menor esfuerzo. Esta actitud a la cual se nos invita no implica dejadez ni pusilanimidad. Por el contrario, requiere alertidad para darse cuenta de cuándo uno está peleando inútilmente para torcer la naturaleza de las cosas. Esa alertidad implica tener la flexibilidad del junco, adaptarse a los cambios y al fluir de los acontecimientos. Cuando uno se rigidiza y va contra la corriente de los hechos sin aceptar las cosas tal cual son, la resultante invariable es el dolor y el desgaste. Cuando uno aprende a surfear sobre los hechos que la vida nos presenta, ya no hay desgaste inútil. Ofrecer resistencia a lo que es implica una desinteligencia en la cual los humanos caemos muy a menudo. ¿Ha observado en las obras de construcción cómo los albañiles se pasan de mano en mano los ladrillos? Cuando uno de ellos está por recibir el ladrillo, en un ritmo parecido al de una danza, no colocan la mano dura, pues se lastimaría. Simplemente acompaña el peso y el movimiento del ladrillo, con gracia, y esto hace que no haya impacto. Es una no resistencia inteligente. Esta es la base central de distintas artes marciales, particularmente del Aikido. La actitud de acompañar a la realidad en lo que es y no en lo que pretendemos que sea, puede implementarse en cada momento de la vida. Si el tren que tarda en llegar, si la comida que se quemó, si el frío o el calor nos molestan, si adviene el dolor físico, pero sobre todo cuando se presentan situaciones que no está a nuestro alcance resolver. Nuestro ego quiere resolverlo ya. Cuando esto sucede, dejar fluir, aceptar con gracia eso que es, ahorra desgaste inútil y dolor. Esto implica soltar el control que queremos tener sobre los hechos, dejando que la vida haga, con su propio ritmo y sus propios tiempos de maduración. Pretender controlar lo que no está en nuestras manos es una causa de dolor inútil que podemos aprender a evitar. Si la vida te da limones, haz limonada, dice un proverbio italiano. Les dejo este tema para que lo reflexione y para que explore cómo implementarlo en la vida práctica, sobre todo cuando haya impedimentos, y observes cómo surge esta fricción. ¿Podemos ser como el junco, elásticos y flexibles? Dolor de duelo, la elaboración de lo irreversible. Vamos a cerrar juntos este video abordando un tema fundamental, el dolor del duelo. Todos los conceptos que le he compartido hasta aquí nos servirán para procurar acercarnos a algo que sin duda requerirá en otra ocasión un despliegue más profundo. Cuando escuchamos la palabra duelo, es natural que la refiramos inmediatamente a la muerte, y en verdad es así, aunque no solo es aplicable a la muerte física,
Todo el tiempo estamos perdiendo algo que hace a la identidad que hemos adaptado, un rol que dejamos de ejercer, vínculos que concluyen, lugares en los que no estaremos más, el cuerpo que pierde funciones o juventud. Cada uno de estos cambios produce un duelo, en mayor o menor medida. Y todo duelo tiene determinadas características en común, así como el duelo por muerte de un ser querido tiene las suyas propias. Como usted podrá advertirlo, todos los temas que hasta aquí hemos desarrollado convergen en este, el apego, la identificación con la transitoriedad que quisiéramos que fuera permanente, el asentamiento de nuestra identidad en aquello que está destinado a perecer, un rol, un vínculo, un lugar, un objeto, nuestro cuerpo. Los duelos son un desafío que requiere de la ampliación de nuestra conciencia. Somos llamados a soltar lo que era, y cuando ese proceso se da, la resultante es el nacimiento de algo nuevo, una nueva estructura interna, una nueva ubicación en nuestra propia escalera evolutiva. Las etapas de un duelo. Todo duelo tiene distintas etapas, que si bien tienden a seguir el orden que voy a exponer, ese orden no es linealmente estricto. Pasamos por una de ellas, vamos a la siguiente, retrocedemos aún más para luego volver a avanzar. Y en todo ello hay dos factores. Uno de ellos es insustituible, que es el tiempo. El otro es el trabajo activo que un duelo implica. Un duelo no es un acontecimiento pasivo, sino que podemos tener participación en ese proceso desde la lucidez, ayudándonos a elaborar los hechos dolorosos. Elaborar es el homólogo psicológico de lo que biológicamente significa digerir. Elaborar un duelo, entonces, implicará digerir una situación, extraer de ella algún aprendizaje de madurez y excretar lo que necesite ser excretado para que no nos intoxique. Los duelos, sobre todo los duelos mayores, siempre implican un proceso de metamorfosis. El mundo que estaba construido se destruye, y por largo tiempo permanecemos en nuestro propio apocalipsis. Nuestra interioridad sufre altas presiones, como la de los hornos alquímicos. Del trabajo lúcido que hagamos en este tránsito, dependerá que el fuego sirva para templarnos sin destruirnos. Elizabeth Kubler-Ross, médica que se especializara en la atención de pacientes moribundos y en la estructuración de estrategias para acompañar en el buen morir, describe en su clásico libro sobre la muerte y los moribundos 5 etapas universales en todo proceso de duelo, que, si bien son claras en lo que hace a la muerte, también son aplicables a otras situaciones: un divorcio, el exilio, la pérdida del empleo, la discapacidad física. Veamos estas 5 etapas, al menos sintéticamente, para en algún momento explorarlas más a fondo como lo merecen. Primera fase: negación. Ante la noticia de una pérdida inminente o ya acaecida, el mecanismo más básico que se instrumenta es el de negar los hechos. A veces no lo podemos creer, es decir, que intelectualmente no logramos concebir la idea de lo que sucede. Otras podemos asumirlo intelectualmente, pero emocionalmente actuamos como si la realidad fuera otra. Nos anestesiamos o sentimos que todo se solucionará, o disminuimos al mínimo posible nuestro sentir aturdiéndonos de una u otra manera, trabajando, viajando, estando entre gente. Segunda fase: ira. Cuando vamos saliendo de la negación y comenzamos a ver las cosas tal cual son, es usual que se dispare mucho enojo ante lo que es. A veces nos enojamos con el otro, aún con quien murió, con Dios, con la vida, con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con la soledad. Este enojo tiene que ser vivido, pues es parte necesaria del proceso y deberá ser contenido y comprendido como tal. Tercera fase: pacto. Esta etapa es un regateo con la realidad. El mecanismo implica intentar estrategias alternativas
que permitan revertir los hechos o posponer su ejecución. Si hiciéramos dieta, si comenzáramos una terapia, si tuviéramos un sueño con el ser querido que no está, si... Generalmente, ese pacto implica que si la gracia de la reversión fuera concedida, no haríamos más determinada cosa y todo cambiaría para bien. Cuando esto no sucede, conectamos una vez más con la irreversibilidad de los hechos. Cuarta fase, depresión. El núcleo de esta etapa es el dolor propiamente dicho. Vamos asumiendo lo que es, y eso es doloroso, pues implica el desgarro del desapego. Los hechos nos obligan a soltar, y soltar significa reconocer la pérdida de eso con lo que estábamos identificados. Puesto que estábamos identificados con ello, era vivido como una parte de nuestra identidad, con lo cual, en la experiencia subjetiva, se trata de asumir la pérdida de una parte de sí mismo. En esta etapa, pretender estar contento o procurar que quien le está viviendo se distraiga, se olvide, rehaga su vida, puede ser una torpeza. Ese dolor debe ser vivido y tiene que servir como peaje que se paga para pasar a otro estado, a una reestructuración de la identidad. Quinta fase, aceptación. En esta fase no hay contento, como podría suponerse. Casi podría decirse que hay ausencia de los sentimientos. Lo nuevo aún no nació, pero lo viejo ya va concluyendo su existencia. El dolor ya no es desbordante y la lucha ha terminado. Es como un descanso luego de un largo viaje, cierta serenidad, cierta paz que deviene de haber atravesado el umbral. Si la persona ha podido permitirse vivir todas las etapas anteriores, en una paz genuina que no deviene de haber negado o reprimido, no es una necesidad prematura, sino matura, la que deviene de una maduración de todo un proceso. Y es que el duelo no es un estado, sino un proceso en el cual podemos participar conscientemente para atravesar un umbral. Ingresar al dolor y vivirlo. En la filosofía china se dice que el dolor es un lugar de paso, es decir, un lugar que no es para quedarse sino para transitar. Regodearse en el dolor es una opción neurótica. Negarlo y evitarlo, otra tan neurótica como la primera. Transitarlo con lucidez y dignidad es parte del viaje del héroe. Permitirse vivirlo es necesario, pues eludirlo produce un modo de vivir sintomático e inauténtico. Shakespeare nos dice en Macbeth: transmite palabras de dolor. El dolor que no habla cierra el corazón sobreexcitado y le hace romperse. Es natural necesitar ayuda y es inteligente pedirla. Los estudios de las personas que han atravesado enormes dolores y los han superado, tales como el Holocausto o situaciones similares, nos muestran que quienes han podido pasar al otro lado del umbral tienen dos características básicas en común. Una es que no se han aislado, sino que se permitieron recibir suficiente contención y apoyo. La otra es que tomaron una actitud activa ante lo que produce dolor, es decir, no se han quedado simplemente siendo contenidos o estando aislados, sino que buscaron cómo reorganizar sus vidas a partir de sus cicatrices. Boris Cyrulnik, un especialista en el estudio del dolor y de la superación de situaciones penosas, expresa con claridad: todo hombre herido se ve forzado a la metamorfosis. Dentro de cada uno de nosotros hay recursos insospechados y el dolor puede ser un activador de lo que mejor somos, de lo mejor que tenemos. No es fácil, bien lo sabemos, pero es el desafío que como humanos nos toca solventar. A esta capacidad de salir transformados y fortalecidos al atravesar el dolor, Cyrulnik le llamó resiliencia, y hoy hay muchos estudios al respecto. Quizás sea como dicen las antiguas tradiciones: no hay un Dios que nos someta al dolor, sino que eso sagrado sufre en cada uno de nosotros. Tal vez ese todo necesite de cada ser humano para evolucionar y desplegarse a través de él,
Puede que ese sea el sentido más profundo de nuestra existencia y el principio de la respuesta a la pregunta: ¿para qué existe el dolor?